Bienvenidos a este Café con Gers Abogados. En este primer episodio hablaremos sobre los derechos de autor en la música y su impacto en la industria. Para esto tenemos un súper invitado el día de hoy, Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar y con más de 20 años de trayectoria en la industria musical. Alejo, bienvenido a un Café con Gers Abogados. ¿Cómo estás? Gracias, María. Es un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. No, el gusto es nuestro tenerte acá compartiendo sobre la industria de la música y todos tus comentarios. Bueno, para comenzar, Alejo, cuéntanos un poco sobre tus inicios en la radio, cómo ha sido tu conexión con la industria musical. Yo he estado conectado con la industria musical por diversas razones. La primera de ellas porque soy un consumidor de esos que llaman en la industria de la música superfans, aquellos que compran absolutamente todo, ¿no? Desde discos hasta camisetas, hasta boletas para conciertos, y eso me hace pues una parte muy interesante del gran esquema de la música. Y posteriormente, de manera profesional, he sido gerente de producto internacional para la disquera Universal Music en Colombia, en Perú, en Ecuador y en Venezuela, y tuve la oportunidad entonces de acercarme al negocio de la música a través del desarrollo de artistas internacionales como Rihanna, como Kanye West, como Amy Winehouse, entre otros. Así que además de mi experiencia como superfan, tengo una experiencia muy cercana desde el mercadeo de artistas internacionales. Y por último, pero no menos importante, pues he sido disc jockey, he sido programador, curador, analista, reportero de música durante los últimos 30 años en Colombia, y he tenido la oportunidad de no solo narrar historias a partir de esas canciones que he vendido en otras ocasiones como gerente de productos, sino que también he tenido la oportunidad de acercarme a los avances tecnológicos y a los personajes y personalidades tanto de la música como de la industria de la música como tal. Excelente, Alejo. Bueno, ahora que tocas este tema de toda tu trayectoria en la industria musical, nosotros venimos a hablar hoy de derechos de autor en la música. Pero cuéntanos para ti, a hoy, en la actualidad, ¿quiénes son los actores de la industria musical? Los actores en la industria musical siguen siendo los mismos que hace 50 o 60 años, y eso es curioso decirlo porque la opinión pública y otros sectores de la observación de música pensarían que ha cambiado mucho debido a las tecnologías, pero en realidad siguen siendo los mismos protagonistas: artistas, agencias de recaudo de dineros por ejecución pública y de derechos, tanto fonográficos como interpretativos, como de sincronización, etcétera, al igual que aquellos que financian todos esos esfuerzos, que vienen siendo, como lo hablábamos por fuera de cámaras hace un rato, María, las grandes casas discográficas, que hoy en día son tres grandes, que son Warner, Sony y Universal. Para ti los grandes en este momento del mercado son esos tres. Esos son los tres, y hay un segmento muy grande que constituye el sector independiente, pero que también se ha venido consolidando como parte de esos esquemas de negocios que las tres grandes casas discográficas han tenido que contemplar con base en la única cosa que siento yo que ha cambiado en el frente de los negocios musicales, que tiene que ver con la independencia y con la libertad de los artistas frente a los catálogos o repertorios o canciones que en otras épocas, hace 40 años o 50 años, les pertenecían precisamente a esas grandes casas discográficas. Pero para resumirlo y para no irnos entre las ramas, hay un porcentaje muy alto de independientes, de músicos independientes representados por diferentes sellos discográficos, que a su vez se han ido han venido siendo absorbidos por las grandes casas discográficas. Bueno, ahora que tocas este tema de los grandes y después de las grandes ligas de las casas discográficas, explícanos un poco, Alejo, cómo funciona el tema de las regalías en la industria colombiana. Yo no soy abogado, no te puedo hablar muy apropiadamente del asunto de cómo funcionan, pero con base en lo que he leído y con lo que he experimentado, te puedo decir que funciona como en cualquier otra parte del mundo, que las regalías son recaudos que hacen ciertas organizaciones
de precisamente eso, valga la redundancia, de recaudo, y que estas sociedades se encargan a su vez de repartir entre aquellos protagonistas los dineros resultantes de dichos recaudos, ya sea por ejecución pública, como te decía, o por sincronización comercial, o por interpretación, etcétera, etcétera. Pero siguen siendo los mismos, creo que los derechos siguen siendo iguales en todas partes. Es el derecho del intérprete, el derecho del compositor, está el derecho de ejecución, está el derecho fonográfico, etcétera, Sí, etcétera, así ¿no? es. Entonces, digamos que sigue siendo igual en términos de recaudo para radio y ese tipo de cosas. En Colombia se maneja una tarifa plana, lo que llaman una tarifa plana, donde cada medio de comunicación debe reportar a Saico de Simpro un número determinado de sonadas y con base en eso se le cobra a dicho medio una tarifa básica que cubre, digamos, la responsabilidad que tiene cada medio con esa sociedad de recaudo. Acá no hay más sociedades de recaudo, nadie me da la impresión que se ha querido atrever a desafiar el poder que tiene Saico y Asimpro, y pensaría yo que también el nivel de organización y de manejo administrativo, que es en muchas ocasiones cuestionado, como seguramente lo has podido ver en medios de comunicación, pero por esa razón también hay, digamos que, un monopolio de ese derecho, de ese manejo, de ese recaudo por parte de Saico y Asimpro, y esa es quizás la debilidad más grande que tiene el país en términos de recaudos de regalías. Sí, claro, así es. Ahora que tocas ese tema de las sociedades de gestión colectiva como Saico y Asimpro, tú desde tu experiencia, desde tu punto de vista, ¿recomiendas a los artistas afiliarse? ¿Por qué sí o por qué no a estas sociedades? Yo pienso que son un mal necesario que hace parte del negocio en todas partes. En Estados Unidos hay, creo que dos sociedades de recaudo. Acá, como te decía, solamente están Saico, Asimpro, Acodem. Son como Codem, sí, también, ajá. Acodem. Sí, Eh, es importante que alguien recaude tus derechos. Eh, no hay más entes. El tema regulatorio es complejo. El gobierno nunca ha podido ahondar. No sé si no haya podido o no haya querido, pero la ley de derecho de autor y de propiedad intelectual protege a los autores de todo tipo, no solamente los musicales, sino los artísticos en todos los frentes, literarios, eh, escultura, pintura, todo tipo de obras, escritos. todo, absolutamente todo. Sí. Entonces sí recomendaría mucho que en el caso de la música registres todas tus obras como debe ser y te informes sobre el asunto. Pero ya que tocas ese tema de la ley colombiana, ¿tú crees que la ley colombiana ha olvidado un poco a los artistas en la música? No creo, no creo. Creo que necesita renovación. Creo que no estamos muy informados. Creo que no sabemos Acá el mucho. tema es nuevo, a pesar de que es muy antiguo, o sea, pero sigue Sí. siendo no sigue siendo de conocimiento público, no es de conocimiento público. No, y fíjate que si te pones a mirar, María, en la antigüedad de leyes de autor, de propiedad intelectual, notarás que probablemente tengan 120 años. Como que no hay mucha modernización Totalmente, y de acuerdo. y no solamente acá. En otras partes del mundo también está muy quedados. En los Estados Unidos hay, por ejemplo, una cosa que se dice mucho en blogs y en medios de comunicación Sí. y que dice una cosa que me llama mucho la atención, y es que la radio, por ejemplo, no paga derechos de ejecución en Estados Unidos, y eso es algo que no han podido cambiar. Que es eso es una de las grandes diferencias entre el common law y el civil law, ¿no? Sí, claro, Ellos, ese sistema de pago desde las emisoras no lo exacto, tienen. no lo tienen, Ajá, ¿sabes? sí. Entonces, uno podría decir que estamos muy quedados, pero mira que, por ejemplo, medios pagan derechos acá, allá no. Entonces, En eso sí somos garantistas acá con nuestros claro, artistas. claro, Claro. entonces la respuesta es definitivamente no. Yo creo que si bien hay muchas cosas que necesitan resolverse en términos de igualdad, salud, eh, de garantías, pensión,
para artistas. Esas están como en otro lado. Creo que nuestras fallas, nuestra dificultad más grande con respecto a la protección de los artistas tiene mucho que ver es con el futuro de ellos y con la intermitencia de sus servicios y de sus oficios, más que con el tema de derecho de autor y propiedad intelectual, que repito, está por un lado muy estancado porque tiene 120 años, Totalmente desactualizado. está desactualizadísimo y creo que eso más temprano que tarde va a cambiar debido a los avances tan grandes de tecnología que hemos vivido recientemente, pero no será sino hasta cuando se produzcan esos avances de manera amenazante en contra de los grandes protagonistas, de los Que grandes... son los que mencionamos al principio. Sí, claro, sí, que son Universal. No será sino hasta cuando Sony, Universal y Warner se vean afectados en su bottom line, en su dinero, en la plata que están recaudando de esa misma gestión de derechos, que veamos cambios radicales no solamente aquí en Colombia, sino en todas partes del mundo. Mira, ahora que hablas de Universal, recientemente, no sé si supiste, pues me imagino que sí, que Universal decidió no renovar su contrato de licencia con TikTok. Y pues queremos saber tú qué opinas de esto. Bueno, esto fue algo que sucedió en enero del 2024. Sí, así es. Esto sucedió en 2024 y el presidente de Universal Music, Lucian Grange, dijo que no habían llegado a un acuerdo. TikTok tiene que pagarle a Universal Music por los derechos de ejecución de un catálogo bastante amplio. Universal Music es uno de los dueños más grandes de catálogo musical del mundo y ellos negocian una tarifa bastante alta con esas plataformas, en particular con TikTok. Creo que la tarifa de regalías que tiene que pagar TikTok a Universal Music por la utilización de las canciones que están a disponibilidad en ese catálogo es como del 80%. Es decir, para TikTok es un asset, pero al mismo tiempo es un gran talón de Aquiles, es una gran debilidad porque representa mucho dinero, representa muchísimo dinero que tienen que pagar. Entonces, cada año se llevan a cabo negociaciones, blanket negotiations, son negociaciones, tarifas planas también. Se sientan los dueños de la plataforma y los dueños de los derechos a negociar, pues, cuánta plata menos pueden pagar o a qué acuerdo pueden llegar, y en esta ocasión, a comienzos de 2024, no llegaron a un acuerdo, además de que estaban viendo un desarrollo bastante, repito, amenazante de la música generada por inteligencia artificial, lo cual supone un peligro muy grande para estos dueños de catálogo debido a que, primero que todo, las inteligencias artificiales que están construyendo estas canciones nuevas se están alimentando de un catálogo cuya propiedad es de sellos discográficos como Universal, y esos agentes que están inyectando esa música generada por inteligencia artificial en las plataformas no están pagando a estos dueños de los derechos. Y por el otro lado, porque Universal todavía no tiene mucho control sobre esa producción de inteligencia artificial. Entonces, a finales de 2023 hubo varios casos, y uno de ellos puntualmente fue el de un artista que logró meter una canción en los listados de popularidad de Spotify en los Estados Unidos, utilizando la voz de Drake, que es un artista que le pertenece en términos de derechos a Universal Music Group, y logró ocupar unos lugares de popularidad muy interesantes, y se demoraron muchísimo en bajar a ese artista, no solamente de Spotify, donde, repito, empezó a tener un impacto muy rápido. Estamos hablando que en cuestión de 2 semanas esta canción alcanzó a meterse al top 10 de las canciones más escuchadas de Spotify, y en TikTok también tuvo ese impacto. Entonces esto abrió una discusión que es de muchísimo fondo, porque no solamente se refiere a estos artistas nuevos que están generando inteligencia artificial, sino a aquellos artistas falsos, que es otra discusión. De manera que, al ver que no había ninguna regulación
por parte de las plataformas y que no se estaba llegando a un acuerdo en el porcentaje de regalías que debía pagar TikTok, decidieron bajar el catálogo y esta pelea estuvo vigente durante la primera mitad del año 2024, pero llegó a feliz término porque TikTok es una plataforma que necesita de la música de igual manera, pienso yo, que la música de la plataforma. Así que no tenía mucho sentido pelear mucho tiempo, ya que había mucho dinero sobre la mesa que se estaba perdiendo, y cuando se pierde mucho dinero en una mesa de negociación se llega rápido a un acuerdo. Entonces, finalmente Universal y TikTok lo hicieron, llegaron a esa conciliación, el repertorio volvió a estar disponible para todos los usuarios que están en las plataformas y la conversación de inteligencia artificial apenas está comenzando. Pues ya que tocas ese tema de la inteligencia artificial, desde el punto de vista de Alejandro Marín y toda su trayectoria en la música, inteligencia artificial en la música, sí, no, ¿qué opinas? Es una conversación compleja porque involucra muchos temas éticos, morales, humanísticos, legales, financieros. Entonces, no es algo que se pueda resumir en qué opina Alejandro Marín frente al desarrollo de la inteligencia artificial, En la música. ya que muy seguramente pues tengo varias opiniones desde el lado de consumidor. Pues digamos que me gustaría seguir oyendo música generada por humanos, ¿no? Es Sí, como claro. lo que más me gustaría a mí como consumidor o como fan, es pues seguir escuchando música hecha por hombres y por mujeres, por personas, mucho más que por máquinas, ¿no? Pero también siento que es inevitable el desarrollo de la tecnología alrededor de los seres humanos y la manera como los seres humanos pueden utilizar la inteligencia artificial para optimizar ciertos procesos creativos que antes eran, primero, costosísimos y segundo, complejos de ejecutar en un tiempo récord. Hace 20 o 25 años te demorabas 6 meses, un año produciendo un disco, te demorabas 2 años pegando el disco, te demorabas 3 años haciendo otro disco. Optimización de tiempos. Claro, Se le entonces agradece a la inteligencia artificial. sí, y creo que hay cosas muy interesantes pasando en ese frente que, ya viéndolo desde, como te decía, el otro lado, el lado humanístico, pueden ir en contra de esa necesidad del ser humano como ser artístico de tomarse su tiempo para producir una obra artísticamente valiosa y dar paso a que las máquinas simplifiquen esos procesos para efectos de la monetización, que es un asunto primordial en la manera como estamos conversando sobre arte, sobre derecho de autor, sobre propiedad intelectual, sobre sostenibilidad, sobre... Así es. sí, sabes, como hay un montón de cosas que están ahí sobre la mesa, y que uno dice, bueno, de pronto este afán de estar sacando música todo el tiempo puede conducir también a que la inteligencia artificial simplifique tanto los procesos creativos que terminemos homogenizando o simplificando también los gustos del público. Es decir, que terminemos oyendo todos la misma cosa Lo mismo. y que no nos demos cuenta en qué momento esa misma cosa que estamos oyendo ya no es generada por humanos, ¿no? Entonces es una discusión compleja. A mí me gusta mucho lo que está pasando con inteligencia artificial. Creo que hay muchísimo potencial. Me preocupan los actores. Que es lo que hablábamos al principio, ¿no? Me preocupan los actores involucrados, pero siento también que el ser humano necesita música que tenga un valor mucho más que un precio. Y que... Cuando dices valor, ¿te refieres al valor? Cuando me refiero al valor, mucho más que al precio, me refiero es a lo que una canción significa para ti emocionalmente, mucho más
que lo que significa monetariamente para el dueño de los derechos, incluyendo si ese dueño de los derechos es un artista, ¿no? Creo que las grandes canciones, las grandes obras de música en muchas ocasiones no son las más vendedoras, ¿no? Las Sí. que significan algo para la humanidad, Para una generación, para... las que transformaron a un grupo determinado de artistas no tienen... que te llevan a Exacto. eso. En ocasiones no tienen ese Ese valor. sí, o esa apreciación, no tienen ese precio que podrían tener obras comercialmente muy exitosas que le gustan a toda una generación, ¿sabes? Y ahí hay como una discusión donde uno dice, bueno, ¿qué va a pasar con la nueva generación de reggaetoneros que están produciendo música a esa velocidad, ¿no? Con esta necesidad de que, bueno, vamos a pegar la siguiente canción y la siguiente canción y la siguiente canción, no importa lo que cueste, y vamos a hacer que la canción se vuelva viral. Entonces ya sabemos exactamente qué es lo que el oyente está esperando de nosotros, entonces hacemos la misma canción una y otra y otra y otra y otra y otra vez, con diferentes elementos que parecen darle diferencia, pero que cuando te pones a mirar detenidamente dices, acá no hay nada de verdadero valor cultural, y quizás eso tenga un impacto en el precio de esa obra a futuro, que es algo que, digamos, en términos de la música de los 70 o de los 80 es muy diferente, porque si tú ves, Totalmente, ¿sabes? totalmente. Sí, la música de los 70 o de los 80 todavía tiene un valor cultural, un valor tan poderoso que todavía le puedes sacar plata. Y Es decir, de alta recordación claro. para todas las generaciones. Exacto. Entonces, tú dices, ¿qué tanto vamos a recordar Luna de Fade? ¿Sabes? Pues no. No sabemos. Sí, no lo sabemos, lo sea sabremos que- en unos años. Sí, cuando esta generación tenga 60 años, van a estar sentados oyendo Luna, van a estar sentados oyendo Me Porto Bonito de Bad Bunny con Chencho Corleone. Va a funcionar así, es decir, no lo ve. Yo, desde mi experiencia y desde lo que he podido vivir, no lo veo pasando. Porque el afán y repito, homogeneidad de ese producto es tan clara que no veo la sonorización de la vida y de la humanidad. No veo a la gente. No veo a la gente escuchando una canción en Navidad como oye uno Pastor López. Sí, totalmente. ¿Sabes? Totalmente. Que todavía en diciembre en nuestro país tú oyes Pastor, tú oyes Nunca pasa de moda. Nunca pasa de moda. No sé si vayamos a estar bailando Me Porto Bonito en Navidad En 60 años. en diciembre de 2200, ¿sabes? Sí, Mientras sí, que sí. sí creo que la gente va a estar bailando Pastor López y los hispanos en 2200 y no se acaba el mundo, ¿no? Es Sí, decir, totalmente de acuerdo. entonces sí, creo que ahí el tema es más ¿qué piensan los dueños de las disqueras, los dueños de las obras, los administradores de esos derechos, y cómo van a sobrevivir al inminente reemplazo que en ese orden de ideas significa hacer obras con inteligencia artificial? Claro, claro que sí, Alejo. Hablando de todos esos actores de la industria musical, que fue el inicio de nuestra entrevista, ¿qué papel crees que juega la asesoría legal, el papel de los abogados en relación a los artistas, a su firma de contratos? Es muy clave, es muy importante. Ahora más que nunca, yo te decía fuera del aire que hace unos años, conversando con un abogado de derecho de autor y propiedad intelectual llamado Santiago San Miguel, le comentaba yo que sentía que hoy más que nunca la industria de la música es un negocio de abogados. Que es Me parece muy curioso que digas eso. Sí, es un negocio de derechos. Te decía también que con el tiempo y en la medida en que ha avanzado un poco la revolución digital producida por TikTok, la forma como Spotify ha logrado transformar el consumo musical y puesto al servicio de más de 500 millones de personas, un catálogo de 35 o 50 millones de canciones. Siento también que
para complementar esa percepción del negocio de la música como un negocio de abogados, hay que decir también que es un negocio bancarizado completamente, que es un negocio muy parecido al negocio de la banca. Siempre lo ha sido, pero ahora más que nunca. ¿Por qué? Porque ahora más que nunca. Porque las disqueras hace 50 años sí servían un poco como bancos, en el sentido de que el artista se acercaba, el artista firmaba un contrato por 5 o 6 discos y le entregaban un anticipo. Un capital. Claro, una especie de préstamo. Exacto. Pero la cantidad de plata que tiene que devolver ese artista es verdaderamente grande. O sea, a ti te entregaban un anticipo de $1.000.000 y tú te lo podías gastar, pero si no vendías $5.000.000, igual te cobraban los intereses de ese $1.000.000. ¿Sabes? Es decir, si tú grababas un disco y te decían, bueno, señor Alejandro Marín va a grabar un disco con Universal Music y le vamos a dar $1.000.000, y tú te gastas $200.000 grabando el disco, te gastas otros 200.000 haciéndole promoción, difusión, te gastas otros 200.000 en abogados, managers, te gastas otros 200.000 en gira, conciertos y demás, y sacas el disco, ¿cierto? Sí. Después de hacer el plan de negocios, sacas el disco y vendes 50.000 discos, por decir. Y los 50.000 discos te producen $200.000. Ya estás quebrado. Claro. Ya estás quebrado, ya no tienes. Entonces, esa siempre ha sido la dinámica. Esa siempre ha sido la dinámica del negocio de la música. El negocio de la música te presta. Ahora más que nunca. Ahora, en esa época, las casas discográficas tenían gente dentro de ellas que se encargaban de descubrir al talento musical y de garantizar que esa inversión no solo se recuperara, sino que se ganara. Como los cazatalentos o como en el fútbol los que se van a las canteras a jugar, Correcto. A buscar a los sub-17, sub-20. Exactamente, idéntico. Entonces había cazatalentos. ¿Había o hay? Había. Ya no. Ahora hay cada vez menos, porque las disqueras se dedican a prestar plata, no más. Las disqueras se dedican a prestar plata y el negocio, a diferencia de hace 50 o 70 años cuando salía Ray Charles o Julio Iglesias, en esa época cuando un artista era firmado por una gran casa discográfica, la responsabilidad era compartida, la idea, los repertorios, la creatividad, las disqueras tenían mucho que ver en eso. Hoy en día y había lo que llaman los gringos skin in the game, lo llaman. Skin in the game. Tenían el pellejo metido en la pelea. Entonces, no era una cuestión de tenemos plata y vamos a... No, era como... Que se estaban jugando. Su capital y pues no iban a pérdida. Exacto. Y si se iban a pérdida, o sea, buscaban las herramientas que hubiera a disponibilidad para poderla recuperar con otra cosa, ¿no? Sin perder, nunca pierden. Exacto. Y hoy en día yo siento que, aunque da la impresión de que las disqueras siguen siendo responsables con los artistas, hay menos personajes dedicados a ese desarrollo, y si los hay, son menos importantes para el esquema porque las disqueras ya cotizan en la bolsa de valores. Entonces, el negocio ya no es necesariamente de cuánta plata invierto yo en cierto artista, sino de cuánto vale mi acción en el mercado. Y la acción en el mercado está determinado por muchísimas cosas, como la participación en el mercado a nivel regional, a nivel internacional. Entonces, cuando Universal tiene unas metas que cumplir delante de unos accionistas. Claro, es un tema monetario totalmente. Absolutamente. Entonces, cuando el tema es monetario y ese tema monetario es manejado por derechos, en el sentido de que, por ejemplo, tú tienes un artista como Karol G. Karol está firmada con Rimas Entertainment, que es una firma independiente.
de propiedad de un hombre llamado Noah Assad. Noah es manager de Bad Bunny, ¿cierto? Ok. Rimas controla la carrera de Karol, Pero ¿cierto? Entertainment viene siendo como Warner, como Universal. Sí. Ok. Rimas es un sello discográfico independiente. Rimas controla, repito, el destino de Karol y de Bad Bunny en todos los sentidos. Está supervisando, revisando, atendiendo temas legales, jurídicos, de conciertos, de merch, de repertorio. Todo Hay un, o el sea, viaje de sí, ellos como exacto. artistas. Y todo ese andamiaje. ¿Y qué hacen las otras las disqueras? ¿Qué hacen? Las disqueras entran a financiar cosas. Literalmente como bancos. Exacto. Entran a decirle a Noah o a Rimas, ¿qué necesita con Karol? No, necesito hacer un concierto en el estadio Atanasio Girardot para 50,000 personas y necesito $2 millones o $5 millones. Las disqueras dicen, aquí está. Toma, Carol, ahí está tu plata. Aquí está su plata y usted me la devuelve cuando pueda, hacemos negocito. Y Sí. así funciona. Entonces, claro, cuando una disquera como Universal, por ejemplo, controla, digamos, la distribución de un producto como Karol o de un producto como Fade, pueden decirle a los accionistas, tenemos a Fade. ¿Cuánto tiene Fade en Colombia? No, tiene 500 millones de reproducciones. La acción se sube. Todo un business. Entonces, cuando la acción se sube, la empresa flota. Claro. Entonces, ahí ya no es un negocio de música. Claro. Ahí es un negocio netamente financiero donde la participación en el mercado es más importante que la música como tal. Donde las disqueras, por ejemplo, en un territorio como Colombia, tanto Sony como Universal, como Warner, están simplemente mirando cómo se comen las unas a las otras en términos de participación. ¿Quién tiene la mayor participación en el mercado? ¿Quién está acercándose más rápido al próximo éxito? ¿Y qué tanto de ese éxito se está viendo reflejado en los números, En cifras. en cifras, ya sea de reproducciones o de ventas? Entonces, sí, es complicado, es un tema complejo y siento que cada vez es menos sobre música y más sobre derechos, porque a la final tú no puedes ostentar una cifra de participación en el mercado con Bad Bunny si no tienes algún derecho sobre la obra de Bad Bunny. Es decir, tú tienes que poder decir, yo puedo circular con este producto acá o puedo ponerlo en un comercial aquí o pues Que no, todo nos lleva a un tema de contratos, de representación legal. por supuesto, lo cual Entonces, si bien la imagen es muy importante, la asesoría legal, es fundamental. lo más importante. Creo que es lo más importante, vuelvo y te digo, hace 5 años yo pensaba que el negocio de la música es un negocio de abogados, ahora pienso que es un negocio de abogados y es un negocio de plata, pero definitivamente los abogados son, pensaría yo, que mucho más importantes que la plata como tal. Teniendo esto como base, esto que nos acabas de decir, ¿qué consejo le darías tú a los nuevos artistas al momento de firmar un contrato, al momento de hablar de sus derechos de autor? ¿Qué consejo les podrías dar tú? Mi consejo principal es que no importa la plata que les pongan sobre la mesa, sean independientes. Asesórense legalmente para no venderle su obra a nadie. No dejen que una disquera se quede con sus obras, porque se van a arrepentir toda la vida. No permitan que un anticipo, Los deslumbre. exacto, asesórense legalmente. Si tienen una canción que está creciendo en redes sociales, que se está volviendo un éxito y se les acerca a alguien de la industria discográfica, busquen un buen abogado. Y por encima del abogado que busquen, tengan claro que la propiedad intelectual en estos momentos no se le vende a nadie. No se le puede vender a nadie. Porque no sabes cuánto dinero va a ser en el futuro. No sabes en 50 años cuánto
cuánta plata va a costar esa canción. Es decir, si le vendes tu canción a un administrador de derechos y en 50 años ves esa canción en un comercial y no te toca un peso, Wow, no. te vas a dar No. cuenta del error que cometiste. Y pasa muchísimo. Eso te quería preguntar, digamos, casos que tú conozcas o casos. Te pongo un caso, María. Los Aterciopelados. Cuéntanos cómo fue. El Dorado de Aterciopelados. El álbum El Dorado, que es el de Florecita Roquera, Bolero Falaz. Bolero Falaz, como los super éxitos. Ninguna de esas canciones es de ellos. Vendieron todos sus derechos. Le entregaron eso a Sony y ahorita la plata es de Sony. No hay nada que hacer. El año pasado, Andrea y Héctor tuvieron que volver a hacer El Dorado. No te creo. Sí, porque ¿quién va a soltar El Dorado, María? No. Eso es una minita de oro. Un error. Hace 2 semanas me contaron que el pibe de mi barrio, Doctor Crápula, De Crápula, sí. está produciendo $60,000 al año. No te lo puedo. Y esa canción, ¿cuántos años lleva en el mercado, Alejo? El pibe de mi barrio es como del... ¿Por ahí 2014? No, más vieja. ¿Será? El pibe de mi barrio es por ahí del 2002. 2002. Wow. El pibe de mi barrio es de 2002. 15 años. Sí. Está produciendo, me decía alguien que está produciendo, que el pibe de mi barrio de Doctor Crápula produce $60,000 al año y no es de ellos. Otro ejemplo. Este sería otro ejemplo para tu ejemplo. consejo. Otro ejemplo es La 22 de las 1280 almas, que es un disco emblemático donde está Marinero, donde están, bueno, canciones muy importantes del rock nacional. Ese disco no es de las almas. Y pues no supieron. En su momento también era una industria bastante, todavía lo es, pero en su momento que iban a saber de derechos de autor y de propiedad intelectual. Entonces, hoy en día, 30 años después, no hay nada que hacer. Lo mismo pasó con Ultraje. Ultraje es una de las bandas de rock alternativo más importantes del país. Y Ultraje le entregó, creo que a Sonolux, los derechos de discos muy grandes y de canciones como La Juega, de discos y de obras como Código Cero, que eran una cosa impresionante. Y ahorita es imposible negociar con porque los dueños de esos derechos, pues, ¿qué van a querer salir de eso? No, pues no. Sí. Tu consejo toma mucho valor con todos estos casos. Claro, y a nivel internacional, pues está el caso de Taylor Swift. Ah, Taylor también. Taylor Swift tenía un contrato con su manager Scott Borchetta y su sello discográfico independiente Big Machine Records. Parecía ser un contrato muy saludable, muy bueno. Y de repente Borchetta fue y le vendió todos los discos a Scooter Brown, el manager de Justin Bieber. Y Taylor se quedó sin sus... ¿Cuántos? ¿Por ahí 10 discos? Todos los discos de Taylor firmados con Big Machine, todas sus canciones grandes, Style, You Belong With Me, todo le pertenece a alguien más que no es Taylor Swift. Entonces, repito, mi consejo más grande es: no vendas tu música. Por más plata que te pongan sobre la mesa, no vale la pena. Te garantizo que no. Por más, puede ser $1,000,000, María. No. El consejo es no. No. Ojo, hay que escuchar este consejo. Asesórate legalmente primero. Y así la asesoría sea... Duda. Sí, así el abogado te diga, vende, no vendas. Mira, por ejemplo, lo que ha pasado con Bruce Springsteen. Springsteen acaba de vender... ¿Springsteen cuántos años tiene? ¿83? Por ahí, yo creería que más. La de nuestros padres, si estuvieran vivos. Springsteen tiene por ahí 83, 82 años. Springsteen acaba de vender el catálogo. Lo vendió por 500... ¿Cuánto? ¿Cuántos? 75. 75 años tiene Springsteen. Springsteen acaba de vender el catálogo.
A los 75 años acaba de vender el catálogo. O sea, ya. El man va de salida. Sí. Lo vendió por $500 millones. Springsteen. Quienes lo compraron dicen en el comunicado oficial que le van a sacar 35 veces más lo que vale. Imagínate. Y te digo, Springsteen entregó ese catálogo, le dieron su cheque por $500 millones y quién sabe qué otra negociación. Me imagino que debe haber alguna otra negociación ahí que puede ser un porcentaje o alguna cosa, no sé, porque no he visto nunca el contrato, pero te puedo asegurar que apenas reciben el catálogo, empiezan a facturar y a moverlo. A hacerle es billete. Un negociazo para ellos. Y así hay muchos artistas vendiendo catálogo. Motley Crue vendió el catálogo por $90 millones. Pink Floyd vendió el catálogo por 700, 500 millones. Queen acaba de vender catálogo por $1,200 millones y los dueños de la obra de Freddie Mercury son los herederos de Freddie. Claro. Roger Deacon, Brian May, o sea, los integrantes, porque son los dueños. Por $1,200 se reparten muy bien esa platica. Hay mucha gente haciéndole plata a catálogo porque finalmente ahí es donde está el dinero. Ahí es donde está el Y dinero. ahí es donde va a estar, siempre. Ha estado y estará. Claro. En el derecho a usar la obra, claro. Ese es otro protagonista de la industria. La buena asesoría legal, los abogados que tú dices que hacen parte de esta industria. Claro. Fundamental. Sí, fundamental. Las grandes disqueras. Así es. Y bueno, el artista tomando buenas decisiones, ¿no? Se vuelve un asunto más de talento, de decisión. Claro. De buenas decisiones. Sí, y pensaría yo que más de talento es como el sentido común, que es difícil en el sector artístico que exista. Total. El artista tiende a no hacer muy buen uso de su sentido común, pues por algo también es poco común, ¿no? Un artista tiende a ser extraordinario por razones naturales relacionadas con su oficio, pero sí que se rodee bien. Si no tiene ese sentido común, que busque a alguien que lo tenga. Asesoría. Sí, Alguien claro. que se lo ayude a desarrollar. Claro. Alejo, hablando de música, hablemos un poquito, o cuéntanos un poquito de tu libro. Bueno, yo escribí un libro en 2019 que se llama Historia Secreta de la Música y fue una colaboración con Editorial Planeta, donde hice una serie de 4 ensayos relacionados con el impacto de la música en diferentes aspectos de la sociedad, como el sexo, el feminismo, las guerras, entre otras cosas. Y le ha ido bastante bien. Es un libro muy entretenido, cortico, como de unas 130 páginas, donde hago análisis de diferentes momentos de la industria de la música, con un comienzo bastante romántico relacionado con la forma como mi abuelo Emilio me enseñó a utilizar la voz para contar historias, y espero que esa misma manera romántica con que comienza ese libro se extienda en un próximo libro que voy a estar lanzando pronto. Entonces, ¿Una segunda parte o otro libro? Adelántanos alguito. no va a ser una segunda parte, aunque mucha gente quiere una segunda parte de Historia Secreta de la Música. Historia Secreta de la Música. Sí, pero no, creo que este va a ser como una colección de canciones que han informado mi vida, ¿no? Es un libro sobre la música como banda sonora de mi vida, donde voy a conectar un poquito experiencias, recuerdos y entrevistas con artistas, con la forma como las canciones que esos artistas han sonorizado mi vida hasta el día de hoy. Entonces, se va a llamar Música de Fondo el libro. Música. Ah, ya le tienes nombre. Sí, el libro Música de Fondo. se va a llamar Música de Fondo, y la idea es construir como una especie de playlist con canciones y recuerdos atados a esas canciones, al igual que canciones y entrevistas importantes que hice en su momento a los artistas que las hicieron. Bueno, Alejo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el Café con Gersa. A todos los que nos escuchan, pues que nos sigan en redes sociales. Y nada, siempre bienvenido. Gracias, ha sido un placer La conversar. universidad es tu casa y Gersa Abogados es tu casa. Gracias de nuevo, es un placer estar aquí. Gracias, Alejo.